Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Hoy vamos a hablar de un elemento que quizás no sea tan visualmente asombroso como cuando observamos un bosque verde o florecido, ni que parezca tan vital como el agua dulce o el aire que respiramos. Pero pese a su aspecto sencillo, es un recurso natural igual de esencial para mantener la vida en la tierra. El suelo proporciona nutrientes, agua, minerales para las plantas y los árboles, gracias a él, almacenan carbono. Es el lugar de miles de millones de seres pequeños, animales, bacterias, microorganismos. Sin embargo, la cantidad de suelo fértil en el planeta va disminuyendo a un ritmo alarmante, lo que compromete la capacidad de los agricultores de cultivar alimentos para alimentar a una población que, según las previsiones, debería alcanzar los 9.000 millones de aquí al año 2050. El suelo, un elemento supremamente básico para la vida que debemos cuidar, que debemos conservar, que debemos entender, reeducarnos para mantener el equilibrio. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Saludamos y damos la cordial bienvenida al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de la microfauna del suelo, ese suelo que nosotros pisamos y que a veces pensamos que solo está allí como una fuente de la que no se emana mucha vida, pues resulta que en el suelo habitan muchos microorganismos que intervienen directamente en el correcto funcionamiento del suelo, porque tienen un papel protagonista en diferentes procesos. Y les quiero contar, ellos son los protagonistas del ciclo biogeoquímico de los nutrientes. Ellos fijan el nitrógeno, solubilizan el fósforo y también captan todo el carbono, los cuales son elementos básicos de las moléculas orgánicas. También solubilizan minerales, haciéndolos más asimilables para los cultivos. También intervienen en la desintoxicación del suelo. Intervienen en esa transformación de la materia orgánica y forman el humus. Intervienen también en la producción de fitohormonas, sideróforos, enzimas líticas y antibióticos. Qué importante es hablar del humus. Esto, para muchos de nosotros, Carlos Alberto y oyentes, sí que es conocido porque allí existen unas protagonistas y son las lombrices, que a veces las vemos desagradables, pero de seguro, antes de que termine este programa, vamos a estar muy contentos de que a nuestras plantas las visiten estos seres tan especiales, Carlos Alberto y oyentes, que nos permiten el humus. Gracias al humus, hoy, por ejemplo, podemos tener alimentos orgánicos en nuestras casas. Qué importante que usted haya mencionado, Marian, a la lombriz de tierra. Ese ser que a veces es incomprendido y, como usted bien y sabiamente lo dijo, ojalá al final de este programa amemos a estos seres, entendamos su función, su misión en la vida vegetal, en la vida natural, en la vida de los suelos, en la vida de la descomposición del material orgánico, porque las lombrices pues no muerden, ni tampoco son seres dañinos, son seres benéficos. De una vez decimos así, porque a veces son incomprendidos. Hay personas que de las macetas o las materas o donde tienen una planta se encuentran una lombricita de tierra y la sacan. Se deshidrata, se muere. Ella necesita estar dentro de la tierra porque mejoran la estructura del suelo,
al fabricar sus galerías, sus túneles, mejora las propiedades hídricas para que las raíces sean beneficiadas. Y también al comerse las hojas secas, los residuos orgánicos, nutre y mejora la estructura de los suelos. Degradan y ayudan a su descomposición por parte de los microorganismos, lo que hace que los nutrientes sean más asimilables para las plantas. O sea que si usted tiene en una maceta lombrices de tierra, tiene allí un ser que le está ayudando a nutrir, a proteger, a mejorar el suelo de ese microsistema. Por lo tanto, entendamos, comprendamos, valoremos las lombrices de tierra que están allí en ese elemento maravilloso del que hoy estamos reflexionando, el suelo. Efectivamente, Carlos Alberto, y vamos a hablar de la actriz principal de toda esta historia que hoy estamos contando de la importancia del suelo, y es la lombriz. Y especialmente les quiero contar unos detalles particulares de la lombriz roja californiana. Puede vivir hasta los 16 años, siendo un ser que aparentemente puede ser muy simple, pues tiene muchos detalles curiosos. Pesa 1 gramo y puede alcanzar un tamaño de 6 a 10 centímetros. Tiene 5 corazones, 6 pares de riñones y 182 conductos excretores. Esto es asombroso, porque es increíble ver cómo un ser tan pequeño tiene 6 pares de riñones. También respira por la piel. Se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos. El aparato digestivo de la lombriz humifica en muy poquitas horas lo que tarda años en la naturaleza y expulsa el 60% de la materia orgánica después de su digestión. La tierra que pasa por la lombriz tiene 5 veces más nitrógeno y 7 veces más potasio, el doble del calcio y de magnesio. 100.000 lombrices ocupando 2 metros cuadrados son capaces de producir 2 kilogramos de humus cada día. Pueden vivir en poblaciones de hasta 50.000 individuos por metro cuadrado. Es hermafrodita insuficiente y también se aparea y deposita cada 7 a 14 días una cápsula conteniendo de 2 a 20 huevos que a su vez eclosionan pasados los 21 días. Así una lombriz adulta pues es capaz de tener 1.500 crías en un año. Mariana, usted ahora hablando de la estructura de la lombriz de tierra, pues decía que tenía varios riñones, 6, pero tiene también 5 corazones. El organismo de cada especie viva, no importa lo grande o pequeña que sea, es diferente al resto y está diseñado para proveerle lo necesario para funcionar debajo de la tierra, sin tomar el sol, solamente los nutrientes maravillosos que ella tiene como misión descomponer, transformar. Come todo lo que encuentra allí para descomponer y lo transforma en un potente, en un poderoso nutriente, el humus. Pregúntele usted a un agricultor qué tan bueno es el humus y le va a decir de lo mejor. El investigador Charles Darwin, que tuvo aciertos y desaciertos en muchas de sus teorías, pero en sus investigaciones, en sus observaciones, miró a la lombriz de tierra y dijo, abro comillas, es dudoso que existan otros animales que hayan jugado un papel más importante en la historia del mundo que la lombriz de tierra. Un día en un pastizal del lindo Veracruz nació una lombriz gordita y... Así es, Carlos Alberto, y hablando de este ser tan especial que habita en el suelo, hablando hoy de que el suelo juega ese papel importante en la sostenibilidad de los ecosistemas, tanto naturales como agrarios, en los que constituye un reservorio temporal del ciclo del agua que se filtra y también que depura en su recorrido hasta los acuíferos, pues un habitante del suelo es la lombriz, como lo estamos hablando, y también existen mitos y realidades frente a esto.
Se han estado compartiendo algunos videos en internet en donde se menciona que no se le coloque humus a las plantas porque esto las puede quemar, y esto es un auténtico mito, porque esta idea está muy extendida, pero como ya hemos podido intuir con lo que llevamos de este programa, pues es falsa, porque el humus sólido de lombriz aporta una materia orgánica tan estable y descompuesta que no afecta negativamente a las raíces de las plantas. Por ello es muy habitual en plantaciones hortícolas que en el mismo hoyo de plantación pues se aporte el producto del humus para que esté en contacto con las raíces de las plantas y de este modo poder prevenir las enfermedades y evitar el shock debido a las heridas o los cambios bruscos de la temperatura. Es más, cuando se le coloca humus a las plantas, lo que se hace es mejorar el enraizamiento y favorecer también los microorganismos que se asocian a las raíces, promoviendo una mejor nutrición. Y hay quienes también dicen que el humus solo tiene un efecto a nivel radicular, y esto también es un mito, porque si bien el humus tiene un efecto inmediato en las raíces, pues la planta sale beneficiada de una manera evidente. Recientes investigaciones, Carlos Alberto y oyentes, demuestran que la incidencia de enfermedades de hongos a nivel foliar es mucho menos acusada debido a una mejor salud general de la propia planta, pero los efectos del humus pues van más allá de la salud de la planta, puesto que el beneficio pues también se puede notar en los frutos. ¿Por qué? Porque cuando a una zona de siembra se le coloca humus, pues los frutos van a tener una mejor consistencia, un mayor peso y una durabilidad muchísimo mayor que cuando se utilizan otros abonos tradicionales. Siempre que se hablan de los recursos finitos, se dice el petróleo es un recurso finito, se puede agotar, lo mismo que el gas natural, pero también el agua es un recurso finito, y el suelo también. El suelo es un recurso natural no renovable. Su pérdida no es recuperable en el marco del tiempo de una vida humana. 1 centímetro de suelo puede tardar millones de años, o miles de años, o cientos de miles de años en formarse desde la roca madre, pero este centímetro de suelo puede desaparecer en el lapso de un año a través de la contaminación o de la erosión. Las malas prácticas agrícolas, laboreo intensivo, eliminación de materia orgánica, irrigación excesiva utilizando agua de mala calidad y el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y otros idas agotan los nutrientes del suelo más rápido de lo que son capaces de formarse, lo que lleva a la pérdida de la fertilidad del suelo y a la degradación de los suelos. Algunos expertos afirman que el número de años de cobertura del suelo restante en el planeta es comparable a las estimaciones de reservas de petróleo y de gas natural. Al menos el 16% de las tierras de África se han visto afectadas por la degradación del suelo. Y a nivel mundial, 50.000 kilómetros cuadrados de suelo, es decir, un área del tamaño de Costa Rica o cualquier país de Centroamérica, se va perdiendo cada año, según la Alianza Mundial por el Suelo. Fíjese usted, Carlos Alberto y oyentes, qué interesante que existan este tipo de alianzas como la Mundial del Suelo. Y es que todas estas funciones del suelo que hemos estado mencionando durante este programa, pues dependen en gran medida del contenido en materia orgánica. ¿Por qué? Porque el componente principal es el oxígeno. En los ecosistemas naturales, mientras no varíen las condiciones ambientales, pues permanece constante el contenido de oxígeno y de carbono del suelo. Cada año la vegetación toma del suelo el agua y los nutrientes que necesita, y junto con el dióxido de carbono atmosférico, pues a través de la fotosíntesis se genera biomasa que acaba incorporándose al suelo, donde en un proceso relativamente rápido evoluciona a humus por la acción de los microorganismos. Cada año, Carlos Alberto y oyentes, el humus se mineraliza en una porción que varía del 0,5 al 5% según los ambientes de acción
de los microorganismos mientras emiten el dióxido de carbono a la atmósfera y liberan en el suelo todos esos nutrientes que son aprovechados de nuevo por la vegetación. En los ecosistemas naturales, en equilibrio, pues cada año se genera a partir de los restos orgánicos incorporados al suelo la misma cantidad de humus que se mineraliza por la acción de los microorganismos. Y cuando los ecosistemas naturales son transformados en ecosistemas agrarios, pues cambia radicalmente el panorama, iniciándose un periodo de empobrecimiento de dióxido de carbono y de oxígeno del suelo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lastimosamente, Carlos Alberto y oyentes, pues hoy en día se tiene un bosque y luego se tala y se empiezan a colocar fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, pesticidas, que sabemos que esto inmediatamente empobrece el suelo y casi que lo deja inservible para futuros cultivos. No hay nada más difícil, y nos lo han mencionado muchas veces en este programa, que recuperar un suelo que ya ha sido prácticamente dañado a partir de todos esos vertimientos de venenos que se le han colocado. Por eso debemos reflexionar en todos los aspectos, no solamente nuestras preocupaciones por los indicadores económicos, sino también los indicadores ecológicos. El 95% de nuestros alimentos provienen del suelo. Nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas productoras de alimentos. Si están saludables, pues producen cultivos sanos que a su vez nutren a las personas y también a los animales. Actualmente, Carlos Alberto y oyentes, 1/3 del suelo del mundo está degradado. En África, por ejemplo, solo el 8% del suelo es adecuado para la agricultura. Y en el África subsahariana, más de 180 millones de personas dependen de suelos agotados para el cultivo de sus alimentos, lo que amenaza indiscutiblemente su seguridad alimentaria. La pérdida económica asociada con la degradación de la tierra en la región se estima en 68.000 millones de dólares por año, según el último informe del panel de Montpellier. La biodiversidad subterránea es vital para los suelos saludables de los que depende nuestra alimentación. Aproximadamente 360.000 especies de animales viven en el suelo, una cuarta parte de todas las especies vivas descritas en el planeta, aunque la mayoría de ellas siguen siendo desconocidas, pues esto lo indica el informe de la Fábrica de Vida, por qué es tan importante la biodiversidad del suelo, el último informe de la Comisión Europea. Y muchas personas se han de estar preguntando, si el suelo es tan importante, entonces, ¿qué se puede hacer? Y es que los pesticidas y los fertilizantes, Carlos Alberto y oyentes, deben usarse con más moderación y deben ser mejor dirigidos para reducir la cantidad de contaminación que hoy está ingresando a nuestros ríos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales deben actualizarse. ¿Para qué? Para eliminar de una manera más eficaz esa contaminación de los residuos, y también deberíamos avanzar hacia una economía circular donde casi todo se recicle y se reutilice. La FAO está instando hoy a los gobiernos a facilitar la remediación de los suelos contaminados con la finalidad de que se superen esos niveles de contaminación establecidos para proteger la salud de los seres humanos y también la salud del medio ambiente. Las posibles soluciones actuales para contrarrestar la contaminación por antibióticos incluyen un mejor tratamiento y gestión de aguas residuales y también el abordaje de puntos críticos como son los hospitales, los locales de fabricación de medicamentos y sitios de eliminación. Y también todos estos vertidos que incluso muchas industrias y personas hacen este vertido de líquidos, de sustancias sin ningún tipo de cuidado. Y es que dependiendo de la región, el surgimiento de un solo centímetro cuadrado de suelo puede tomar de 100 a 1000 años. Y es que esto es impactante. Así que, ¿cómo podríamos nosotros proteger los suelos existentes? Esta es una gran e importante pregunta.
Se debe aumentar la materia orgánica en los suelos, Carlos Alberto y oyentes. También se debe usar más vegetación para proteger los suelos de los efectos del viento y de la salinidad. Y también se debe fomentar el uso, sí, de fertilizantes, pero de base biológica y otros materiales que sean orgánicos y hacer el mayor esfuerzo para reducir esa dependencia que hoy tenemos de los fertilizantes químicos y también de esos fertilizantes, Carlos Alberto y oyentes, que hacen tanto daño que incluso para muchos cultivos, hemos escuchado estas historias aquí en este programa, donde nos han comentado que para sembrar, por ejemplo, el tomate o el pimentón o el cilantro, pues los agricultores deben colocarse incluso mascarillas de la cantidad de veneno que en ocasiones se les deben aplicar a estos cultivos. Entonces son pequeñas acciones que van a generar grandes cambios cuando se apunte a tener un 100% de los cultivos que sean orgánicos y se permita todo ese crecimiento de la biodiversidad por encima y también por debajo del suelo. Sabe que esto que usted ha dicho, Marian, es tan importante. Debemos reeducarnos. Hay que restaurar el suelo. Hay que evitar contaminarlo, envenenarlo, lastimarlo. No sabemos lo que perdemos hasta que esto ocurre. Y mantener un suelo sano es tan importante porque en la primera parte del programa del día de hoy, que está dedicada a los suelos, dijimos que el suelo es un ser vivo, lleno de vida. Así debemos verlo. Una directora científica de una gran iniciativa global sobre la biodiversidad del suelo dijo lo siguiente, abro comillas, no fue sino hasta hace poco que hemos empezado a pensar en la biodiversidad del suelo como un recurso que necesitamos conocer. Sin los suelos y su biodiversidad no hay vida humana. Cierro comillas. Y hay una frase, Carlos Alberto y oyentes, que generó muchísimo impacto, y es que una científica naturalista muy reconocida mencionaba en un panel internacional de las Naciones Unidas, y ella decía, hay más organismos en una cucharada de suelo sano que gente en la Tierra, y es que cada año se pierden hasta 50,000 kilómetros cuadrados de tierra. Esto advierte las Naciones Unidas, y en cambio, pues hace falta un siglo para generar tan solo 2 centímetros de suelo. Qué importante es reflexionar acerca del suelo, porque el suelo se pierde muy rápido, sobre todo cuando llueve de forma intensa. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el terreno no tiene ningún tipo de protección. Resulta que un experto en el tema, Giraldez, señala que la erosión se produce por varios motivos, porque la lluvia genera escorrentía que arranca y arrastra las partículas del suelo. En otras ocasiones también es el viento que puede ejercer el mismo efecto de erosión eólica. Y es necesario mencionar también esos efectos devastadores como la erosión del suelo, que afecta a todo tipo de cultivos, y la devastación de los mismos por los efectos de los incendios incontrolados, que esto puede aumentar la pérdida y el deterioro del suelo. Según el profesor de la USO, la pérdida del suelo por la intervención humana pues ha superado la erosión geológica provocada a lo largo de la historia de la Tierra. Las consecuencias derivadas de este proceso son esa pérdida de un recurso para producir alimentos y la contaminación de las partes bajas de las cuencas. También esta acumulación de los sedimentos, y por ello, en muchas ocasiones los ríos se convierten lastimosamente en auténticos depósitos de barro. Qué maravillosa simbiosis hay en nuestro planeta y en especial con los suelos, porque el suelo alberga la 1/4 parte de la diversidad biológica del planeta. Hay literalmente miles, pero miles de millones de microorganismos, tales como bacterias, hongos, protozoos en el suelo, que brindan un beneficio, y que también allí hay insectos, ácaros, gusanos, que ayudan en la descomposición del suelo,
para permitir más nutrientes. Por eso esa frase tan famosa, tan importante, que no debemos olvidar: hay más organismos en una cucharada de suelo sano que gente en el planeta, debe invitarnos a una reflexión interesante por la restauración de los suelos, por la preservación mejor de los suelos, por la conservación, por el respeto a la vida que hay en los suelos. Efectivamente, Carlos Alberto y oyentes, y es que los expertos también señalan que se podría tolerar una pérdida de suelo de unas 12 toneladas por hectárea y año, lo que equivale a un espesor de 1 milímetro. Y expertos dicen en un informe muy interesante que se entregó a las Naciones Unidas hace muy poco, que si la velocidad de formación del suelo coincidiera con la velocidad de pérdida, pues no habría ningún problema. Sin embargo, este segundo proceso es muchísimo más lento. Las consecuencias se están notando ya en muchas partes del mundo, sobre todo en las zonas de sierra, donde el suelo es muy poco profundo. Entonces ya sabemos, en un puñado de tierra hay millones de bacterias y hongos, así como diminutos insectos y animales que no vemos a simple vista, microscópicos, como los tardígrados, que están en el suelo. Son pequeños, pero muy resistentes y muy beneficiosos al ciclo natural. El suelo saludable, que es el que necesitamos, depende de toda esta gama vibrante de formas de vida, una relación que está amenazada en todo el planeta a causa de la inconsciencia, de la contaminación. Y hay datos que son importantes, Carlos Alberto y oyentes, porque actualmente, según la FAO y el IPBES, un informe pues mencionan que actualmente solo conocemos el 1% de la biodiversidad del suelo, que reúne a las especies en una intrincada relación multifuncional que contribuye a muchos de los servicios que provee el suelo. Además, y empleando los últimos datos aportados por la FAO, pues parece que el suelo se está perdiendo a un ritmo entre 13 y 18 veces más rápido de lo que se está formando, y en dicha pérdida pues se incluyen también millones de seres vivos que viven, valga la redundancia, en esos ecosistemas. Y si observamos las nuevas estrategias, por ejemplo, de países europeos que están en marcha, como la de la biodiversidad, la de la granja de mesa, economía circular o la del suelo, pues sin dejar de tener en cuenta la actual necesidad de reducir la entrada de insumos como fertilizantes, se puede ver el cambio que necesitamos cuando a los agricultores, en vez de pesticidas, insecticidas y plaguicidas, pues se les pasan más bien fertilizantes de origen biológico u orgánico. Y no olvidemos que la contaminación del suelo puede interrumpir el delicado equilibrio de la interacción entre los químicos y las formas de vida natural bajo la tierra. Para la mayoría de las personas, el suelo es invisible, porque lo pisamos, solamente nos interesa lo que se mueve, pero a veces un árbol, por ejemplo, que está sembrado, pasa desapercibido porque no se mueve, pero es un ser vegetal vivo y activo. Gracias a los árboles tenemos filtración de oxígeno, de carbono. Gracias a los árboles hay evapotranspiración del agua, participan en el ciclo del agua. Gracias a los árboles hay frutas, gracias a los árboles hay medicina. Muchas de sus hojas nos han salvado la vida, porque ahí hay sustancias que contrarrestan la enfermedad. Por eso el suelo es crucial para la vida en la tierra. Por eso los seres vivos que están en la tierra, incluyéndonos a nosotros, que estamos viviendo gracias a la tierra, la mayoría de los alimentos son logrados en el suelo, en la tierra. Tiene que haber esa simbiosis maravillosa, esa magia maravillosa de la vida con el suelo y con todos sus beneficios. Muchas personas se deben estar preguntando, ¿cómo es el suelo entonces de un terreno sano? Pues primero hay que hablar de la estructura, porque un suelo fértil debe tener una buena estructura que permita el paso del agua y del aire y que facilite ese desarrollo de las raíces de las plantas. También los nutrientes, que son necesarios para el crecimiento de las plantas, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos nutrientes se pueden obtener de una forma natural a través de la descomposición
de los restos vegetales, como lo hemos estado mencionando, o de los animales, o también se pueden agregar al suelo en forma de fertilizantes orgánicos. También el pH debe estar dentro del rango adecuado para las plantas que se desean cultivar, porque un pH demasiado ácido o alcalino pues puede limitar la disponibilidad de nutrientes para las plantas y también los microorganismos. Un suelo fértil, recordemos que debe tener una gran cantidad de microorganismos beneficiosos como bacterias, hongos, que ayudan a descomponer la materia orgánica y de esta manera posteriormente se van a liberar los nutrientes. Y el suelo debe ser capaz de retener la cantidad adecuada de agua para que las plantas puedan absorberla, y si el suelo retiene demasiada agua, pues esto puede provocar una asfixia de las raíces de las plantas, mientras que si se retiene muy poca, pues las plantas podrían deshidratarse. Hay muchos contaminantes que provienen de desechos urbanos no tratados y de actividades humanas como las prácticas agrícolas insostenibles, la industria, la minería y otras. Por ejemplo, de las prácticas que debemos corregir es que muchos medicamentos son desechados y terminan en vertederos donde pueden filtrarse a los ríos o contaminar el suelo. El vertido de antibióticos y otros compuestos antimicrobianos, como los desinfectantes, junto a metales pesados, tienen el potencial de impulsar la evolución de bacterias resistentes. Y esto lo dice un informe de la ONU para el medio ambiente. Estos compuestos están presentes en aguas y suelos en un amplio rango de concentraciones. Efectivamente, Carlos Alberto y oyentes, y también es importante que resaltemos la textura del suelo, que debe ser adecuada para las plantas que se desean cultivar, porque un suelo demasiado arcilloso puede ser difícil de trabajar y puede retener demasiada agua, mientras que un suelo demasiado arenoso puede ser muy pobre en nutrientes y retener muy poquita agua. La aireación es fundamental también para permitir ese crecimiento de las raíces y evitar la acumulación de gases tóxicos. Cuando hablamos del suelo, pues definitivamente hablamos de la vida. Y hay una canción del grupo musical Para Vivir Contento titulada Gaia, porque Gaia significa vida. Y también, Carlos Alberto y oyentes, pues hoy estamos hablando del suelo, de su fertilidad, de su calidad y también de su importancia, no solo para la vida animal, sino también para nosotros los seres humanos, porque de allí obtenemos el alimento. Por afanes no vemos tanta belleza, no, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra. Si la queremos mañana, la debemos respetar. Por inconsciencia vamos perdiendo la batalla. Por ambición muchos bosques se perderán. No, por afanes ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos: si tú acabas conmigo, conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se geste con amor. Quiérete, amate, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol. Con tus afanes olvidaste su valor para vivir. Ojalá no sea tarde para reaccionar y entender la importancia del suelo, de la tierra. El suelo es el fundamento del sistema alimentario mundial.
95% de nuestros alimentos provienen del suelo. Nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas productoras de alimentos. Si están saludables, producen cultivos sanos que a su vez nutren a las personas y a los seres vivos de la naturaleza. A veces observamos que hay comunidades que están sufriendo de hambre y de desnutrición. Por ejemplo, en África, solo el 8% del suelo es adecuado para la agricultura. Solo el 8%. Y en el África subsahariana, más de 180 millones de personas dependen de suelos agotados para el cultivo de sus alimentos, lo que amenaza su seguridad alimentaria. Mucho que reflexionar sobre la importancia de los suelos. Por eso, en el lugar donde nos encontremos, debemos siempre valorar el suelo, saber su importancia y también que nuestras acciones, pequeñas, medianas o grandes, siempre estén por la restauración, por la preservación, por el cuidado, por el respeto, por la responsabilidad en nuestras acciones. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.